Buen día, Iglesia MPH, Dios les bendiga, feliz comienzo de semana. Qué placer entrar a su hogar, buenos días, Ministerio por los Hogares. Allí estamos con el anhelo de encontrarnos con usted y llegar a su corazón a través de la palabra de Dios. Bueno, respecto a esto, suscríbase, active la campanita y allí va a hallar los contenidos que estamos produciendo gracias a la colaboración de Joss. Y al pie de este video va a encontrarse con los links que los va a llevar a las plataformas donde está este trabajo. Hoy día queremos seguir dentro de la temática que venimos desarrollando domingo a domingo, pero compartir para profundizar un poquito más la demanda de Dios en nuestras vidas, como hijos de Dios, como cristianos, cómo debemos actuar frente a las distintas circunstancias y más aún cuando esas circunstancias de alguna manera o en muchas maneras nos afectan. Bueno, habíamos hablado sucesivamente hasta llegar al domingo anterior de andar en luz, siendo luz en el mundo, luminares en el mundo. Y dentro de tantos consejos que hallamos en la Biblia y que hemos estado basándonos en las cartas del apóstol Pablo, hoy vamos a ver en el Nuevo Testamento la palabra de Jesús poniéndonos una gran demanda, diría yo. Además del consejo y los mandamientos, así como tenemos la gran comisión de ir y hablar a otros, tenemos una gran demanda que Dios, el Señor Jesús, nos especifica en su palabra. Para eso vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, que después en otros de los evangelios y aún en las cartas se repite esta demanda, como dice la pastora Pina, porque es sumamente importante nuestra actitud frente al mundo y como hijos de Dios frente a Dios. Amén. Y en Mateo capítulo 6 comienza diciendo así a partir del versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, escucha bien esta parte, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una gran demanda porque podríamos decir, ¿y esto quién lo puede cumplir? Realmente ponernos frente al enemigo, ponernos frente al que nos maldice, ponernos frente al que nos persigue y tener una actitud contraria a la naturaleza humana. Y ahí está la clave. Nosotros ya no podemos responder a nuestra naturaleza humana, sino a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, haciéndonos, según dice, hombres y mujeres espirituales, según su palabra, según la guía del Espíritu Santo, para alcanzar, como recién decía el pastor, el carácter de Cristo. Por eso no apela a nuestra naturaleza, sino a lo sobrenatural que debe aparecer en nosotros para enfrentar esta gran demanda. Y Lucas también toma este texto o esta expresión de Jesús, esa enseñanza de Jesús y la vuelca en su evangelio a partir del Lucas también capítulo 6 versículo 27 en adelante. Dice, pero a vosotros lo que oís, espero que podemos, llevar a este momento, a ustedes lo que están escuchando les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os persiguen y orad por lo que os calumnian. Oren por aquellos que le hacen mal, que hablan mal de ustedes. Sin embargo, la tendencia es hacerle bien al que nos hace bien, dígame si no, y bendecir al que le bendice, y estar bien, de acuerdo, y llevarnos en concordancia con aquel que acepta lo que nosotros somos o como somos. Pero eso es lo fácil. Eso sería para nosotros hacer lo mismo que hacen los de afuera. Y no sé qué tendría de importante o de más hacer lo mismo que hacen cualquiera.
cualquiera que se hace amigo del que es amigo, busca relaciones afines, puede compartir con gente agradable, con gente que hace el bien, con gente... Eso hacen los que no conocen a Dios. Por eso decimos que para nosotros es una gran demanda poder hacer lo contrario, es decir, amar justamente a aquel que no nos ama y nos demuestra que no nos ama. Nos demuestra con sus actos, con sus pensamientos, con los comentarios, con las cosas que hace a nuestras espaldas. Todo eso uno sabe que no hay amor. Y sabemos que en este mundo una de las cosas que falta y que se ha enfriado generalmente, universalmente, es el amor. Entonces, la demanda en esta hora, en este tiempo, se hace esta demanda que está escrita en la palabra de Dios y el pastor ha leído en los dos evangelios, se hace más grande y más fuerte. Y es una cosa que nos expone delante de Dios si somos o no somos los que decimos que somos, si somos distintos, si somos cristianos. Es tan importante esta parte porque medito y escucho a muchas personas y me muestran muchas veces que hay una tendencia a marginar. Hay personas que critican, pongámosle, aquellas cosas que se comparten con los que no tienen o que uno puede hacer una diferencia y justamente ir a aquellos que más necesitan, aunque aparentemente para nuestros ojos no sea así, que se están abusando, pero Dios dice a través de su evangelio, y está escrito también acá en Mateo capítulo 6, para que dice, seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Por eso será que esa es la mayor referencia también que tenemos. Si Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, llover sobre buenos y malos, es decir, tiene esa actitud Dios de ser parejo en eso, ¿cuánto más nosotros que fallamos en una y otras cosas, así sean vista o no vista de otros, Dios lo ve? ¿Cuánto más nosotros que somos seres humanos como cualquiera, para tener muy presente este sentir, esta demanda que tiene el Señor para nosotros, si queremos ser llamados hijo de ese Dios? Yo creo que todo padre se pone muy feliz cuando dice, uy, tu hijo se parece a vos, es muy parecida a tu hija, mira, ha sacado tu forma de lo mejor, ¿no es cierto? Cuando se trata de lo mejor. Imagínense cuando el Señor nos dice para ser llamados hijos de Dios, de ese Dios que hace salir el sol y llover sobre justos e injustos. Esa es la referencia. Nosotros no podemos decir, bueno, pero si aquel no actúa así y aquel otro tampoco, y si el mundo no va así, no importa. Nuestra medida para esta gran demanda de Dios es mirar a nuestro Padre y así nosotros ser llamados. En esto nos vamos a identificar con el Padre, porque dice para ser llamados hijos de Dios. Así es, y es tan importante esto que Pablo lo reafirma en sus cartas, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 14, dice, bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, bendecid y no maldigáis. Fíjese la importancia que esto tiene para que nosotros lo pongamos y lo practiquemos permanentemente. ¿Para qué? Para que justamente, como bien decía la pastora y lo dice la palabra, para que seamos hijos de aquel que nos llamó, aquel que está en el cielo y que hace llover sobre justos, sobre los injustos, que bendice aún a aquellos que son los malos, porque su sol sale para todos. Así es. Mira, pensaba yo, qué lindo cuando el que no conoce, el que maldice, el que persigue, el que no ama, por ver nuestras actitudes diga, aunque no entienda nada de la Biblia o de lo eclesiástico, de nuestro idioma, no entienda nada, pero que diga, al ver nuestras actitudes, ese debe ser un hijo de Dios.
esa debe ser una hija de Dios. Esa familia debe seguir a Dios por ver nuestras actitudes, que estamos identificados con lo que el Señor nos pide. No es fácil bendecir al que te está maldiciendo, hacer el bien al que te hace mal. No es fácil, pero por eso esa demanda es para los que creen. Mira, ¿sabés qué pensaba? Lo difícil del camino angosto, a través de lo que leías de Romanos, porque decimos el camino es angosto y es difícil, está también dicho en la palabra. Pero ¿sabes por qué es difícil, hermano, amigo, familia? Porque no se puede vivir una vida paralela. No se pueden vivir dos vidas. Una vida diciendo, leyendo y conociendo lo que Dios demanda de nosotros, y otra vida haciendo lo que se nos da la gana y reaccionando con nuestros enemigos y con los que nos hacen mal y con los que nos persiguen como se nos da la gana. Como no se puede vivir una vida paralela en este camino angosto, por eso sentimos que es difícil. Y se nos hace difícil, no a unos, no a algunos, a todos. Pero ahí está nuestra decisión. Así ¿Queremos es. ser hijos de Dios? Amén. Yo recuerdo justamente lo que decía la pastora Pina. Me acuerdo justamente de yo cuando era chiquito, estaba en jardín, y una vez alguien le quiso pegar o lo quiso, llamar así, una pequeña pelea de niños, ¿no? Y había una preceptora, no sé cómo le dicen en la escuela, Una celadora. una celadora en la escuela primaria, y cuando vio esto, le decía a mi hijo, no tenés que dejar que te peguen, tenés que defenderte. Y yo recuerdo que ella misma nos contaba, y Josué dijo algo importante, dice, Jesús quiere que yo ponga la otra mejilla. O sea, fíjese la impronta de lo que está diciendo. Por eso me acordé cuando uno, por ejemplo, se pone a sí mismo, y dicen que el ejemplo predica más fuertemente que las palabras. Lo que los niños ven, eso es lo que ellos incorporan más fácilmente. Amén. Yo sé que muchos estarán diciendo, no, eso es injusto, eso no puede ser. Pero no vamos al hecho puntual o al detalle, porque hay que ir formando a nuestros hijos, formándolos para la vida, sino que lo que él había oído y visto en su padre, eso es lo que repitió. Que nosotros sabemos que Dios dice que no podemos pagar ni devolver mal por mal. Recuérdelo, es una demanda de Dios. No podemos devolver mal por mal. Y si lo hiciéramos, nuestros hijos lo van a hacer también. Así que es clave que prediquemos por nuestros actos. Pero es muy difícil. Es difícil, no pero, es fácil. Pero digamos, aún Pablo se ponía a sí mismo, dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Realmente hay que incorporar eso y tenerlo como algo ya, digamos, asumido, que nuestra actitud hacia las cosas malas del mundo debe ser la misma actitud de Dios, la misma actitud de Jesús. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo máximo. Y tenemos que aprender. Quizás nunca lleguemos, quizás también en nuestra pregunta, ¿y cómo lo hago? Quizás no nos demos cuenta que ya estamos avanzando en este proceso. Porque la palabra misma dice, hasta que lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo Jesús, Amén. el varón perfecto. No va a ser quizás en este tiempo o mañana o pasado. El hecho es que tu corazón se disponga, tu mente se disponga a tratar de hacer aquello que Jesús nos enseña. Yo siempre he dicho, y mi esposa también, así cuando hacemos el discipulado, que un discípulo de Cristo es aquel que escucha todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Sí, cosa que hemos repetido bastante en estos encuentros. Y me gustó cuando aclaró el pastor que esto que decimos que es difícil es un proceso. Y lo estamos viviendo paso a paso desde que hemos entregado nuestra vida al Señor, lo hemos recibido en nuestro corazón, hemos entendido lo que es el reino de Dios y lo que es ser cristiano. Pero como decía mi esposo, y repito nuevamente, es un proceso. Vamos incorporando a nuestra vida la verdad de Dios y dejamos de ser naturales para vivir de una manera sobrenatural. Por eso no se extrañe cuando le digan, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy así. A mí, como decía el Señor,
Antes fue dicho ojo por ojo, pero hay personas que dicen, no, a mí el que me las hace, me las paga. No, a mí no, yo no dejo pasar. Sin embargo, es tan maravilloso tomar la decisión de vivir como el Señor lo pide. Mire, no se sorprenda cuando usted, amando al que no le ama, después vea cómo Dios trata con esa persona, cómo lo cambia, haciéndole el bien al que le hace mal. Usted va a ver con sus ojos cómo Dios trata con esa persona, cambia a esa persona, porque la obra es de Dios. Así como me alcanzó a mí y lo alcanzó a usted y está trabajando en mi vida y en su vida, va a trabajar en la vida de sus enemigos y va a trabajar y va a actuar en la vida de aquellos que lo persiguen. Es obra de Dios. El que juzga es Dios. Y a nosotros se nos pide amar, bendecir y hacer el bien. No es solamente saludar a los hermanos en la iglesia. Lo dice el versículo 47. Porque eso también hace la gente del mundo. Y en el versículo 48 dice lo que es, digamos así, lo que subraya todo esto que estamos diciendo y es el deseo de Dios. Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es que lo hayamos logrado, decía Pablo, ¿no? Pero seguimos a la meta, proseguimos a la meta. Algún día llegaremos. Quizás la obra final la complete Dios quizá mañana en nuestras vidas, porque vamos a ser, dice, en forma, cuando Él venga a buscar la iglesia, vamos a ser transformados, dice la palabra. Pero este proceso es algo que yo debo aceptar. Si me equivoco, practicar el perdón o practicar el arrepentimiento, Amén. mejor dicho. Si estoy en lo cierto, ser cuidadoso, porque la verdad no está completamente desarrollada en mí. No tengo todo esto que Dios demanda de mí. Y también, por todos los medios, practicar la palabra. Como dice, no solamente oírla, porque Dios nos habla a través de la Biblia, a través de lo que está escrito acá, es como que Dios me está hablando permanentemente y me está enseñando. No debo escuchar nada más o leer nada más, debo ponerlo a funcionar. Muchos tienen la costumbre de decir, no, yo tengo la Biblia puesta sobre la almohada antes de acostarme. Hoy la mesita de luz la tengo abierta para que la Biblia me proteja. No es así. La palabra, cuando uno la asimila y uno la larga, esa palabra dice, no volverá a Dios vacía. Amén. Es donde se manifiesta el poder y la palabra transforma. En un tiempo, lo que dijiste, discipulado, hacíamos mucho énfasis en que la palabra que recibimos la vivimos y luego la transmitimos. Así que tiene ese proceso la palabra. Puede ser maravillosa, pero hay que vivirla. Y cuando la vivimos, la transmitimos. Volviendo a lo de hacerle bien al que nos hace mal, continuamente estamos en esa situación. Estamos en aprietos, diríamos, porque decimos, el título justamente de este tema es La Gran Demanda. Pero esto nos hace hijos de Dios y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Para poder Una lograrlo. maravillosa ayuda. Bueno, creo que hay bastante para leer. Recomiendo capítulo 6 de Mateo, del versículo 43 al 48. Haz una lista con todo esto que está acá escrito y versículo a versículo, paso a paso, ponlo a funcionar. Yo creo que va a haber un cambio rotundo. Ponemos por obra la palabra. Exactamente. Decía entonces, ¿por qué decimos que el camino angosto nos cuesta tanto a todos? Porque no se puede vivir dos vidas. Una vida paralela. Una que dice que cree y otra que hace lo que quiere. No se puede. La demanda es para mí, es para usted y es para todos. Hasta aquí llegamos, como dije, y Dios les bendiga y podamos tener revelación de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Será hasta el domingo que viene y Pastora Pina, gracias también por haber compartido esto, porque no es fácil unificar muchas veces las formas de expresión, pero
cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Ella dice siempre, Jesús lo edita, Sí. el Espíritu Santo lo edita. Así que, más allá de todo, escríbanos, comenten y pregunten, porque ahí está lo que nosotros podemos desarrollar y también compartir con ustedes. Los queremos, hermanos, y ayer o antes de ayer recordamos el Día de la Patria, de nuestra independencia. Usted tiene una libertad aún mayor, que es la libertad que nos da Cristo. Amemos la patria, amemos la familia. Será hasta el próximo domingo.